se cree en esa inmortalidad del alma y saben que no las cosas, el ser humano entiende que no terminan las cosas ahí cuando una persona muere. Pero yo le decía este texto a mi papá cuando me decía, es que no sé si vivir o morir, no sé qué sea mejor. Y vino a mi mente un texto que está en Romanos capítulo 14 y en el versículo 8, que dice este texto: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Y dice que en el versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y yo le decía esto a mi papá, fue de las últimas cosas que le dije y quiero compartirlo con ustedes esta noche también. Le decía a mi papá que no tenía caso vivir si no estamos viviendo para el Señor. Todo ser humano fue creado para una sola cosa: para glorificar a Dios. Y si no estamos glorificando a Dios con nuestras vidas, no tiene ningún sentido vivir. Y eso es lo que le pierde el sentido a la vida, cuando estamos viviendo para nosotros y no para Dios. Y la mayoría de las personas no están viviendo para Dios, y por eso no le encontramos ningún sentido a la vida, y mucho menos le encontramos sentido a la muerte. Para nosotros la muerte no tiene ningún sentido, porque no estamos muriendo para el Señor. Y cuando morimos para el Señor, hasta la muerte tiene un porqué y tiene un sentido en nuestras vidas y tiene una razón en nuestras vidas. Y yo le decía a mi papá: si usted va a vivir, que sea para el Señor, y si usted va a morir, que sea para el Señor, y ya sea que viva o que muera, que sea para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos en esta vida, que sea para glorificar a Dios. Si usted hoy se despertó y no glorificó a Dios en todo este día, no tiene caso que haya vivido. Y si nos morimos, tampoco va a tener caso, porque no morimos para el Señor. Entonces, lo único que quisiera invitarles a que reflexionáramos: ¿estamos viviendo para el Señor? Estos momentos son muy buenos para que reflexionemos y nos demos cuenta si realmente estamos viviendo para el Señor. Y si no estamos viviendo para el Señor, no tiene ningún sentido vivir. Y quizás esa sea la razón por qué la vida de muchos no tiene sentido y la muerte de muchos no tiene sentido. Hoy mi papá ya no está, pero aún su muerte para mí tiene sentido. Y yo estoy seguro de que mi papá está con el Señor, de que mi papá está realmente descansando. Y yo puedo saber que Él está ahí porque Él creyó en el Señor Jesucristo. Él depositó su fe en Jesucristo como su Salvador, y lo expresó y lo creyó con todo su corazón. Y por eso ahora Él está allá con el Señor. Y bueno, pues nosotros les agradecemos por este tiempo. Le voy a dar el lugar a el pastor Ubaldo López para que pase a compartirnos algo más de la palabra de Dios. Les agradecemos por sus atenciones, les agradecemos por este tiempo que están con nosotros, y bueno, pues solo queremos compartir. Mi papá se congregaba con nosotros en la iglesia, y bueno, por eso estamos aquí tomando este tiempo, porque mi papá asistía a la iglesia cristiana con nosotros, y bueno, pues él estaba comenzando una nueva vida que, bueno, pues no ha terminado, sino que ha continuado en la eternidad.
Hermano Waldo, entonces te doy el lugar. Pues estar en un funeral pues es algo difícil para muchas personas, ¿verdad? Por los que le sobreviven a don Rafael. Es algo complicado porque hay una mezcla de emociones, hay alegrías al recordarlo, hay tristezas al ver que ya no estará. Y también algunas personas tal vez estarán desesperados o frustrados por algo que hayan tenido pendiente con él, pero pues ya la vida se terminó. Y la Biblia nos invita a ver el funeral o el día de la muerte como algo diferente a como la mayoría de la gente lo ve. Ahorita Rafael decía que la muerte incluso puede tener sentido para los que creen en Dios, y eso es algo verdadero, porque incluso la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Hay mucha alegría cuando alguien nace, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es mejor el día de la muerte. ¿Y por qué razón? Porque ese día es cuando los que han creído en Dios se encuentran con Él de nuevo y pueden estar con Él otra vez, eternamente con Él. ¿Para qué? Como decía Rafael, para glorificar y para estar con Dios, con su Creador, con el que estuvo también en vida. Incluso la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de banquete. La mayoría de nosotros pensamos al revés. Si tenemos una invitación para ir a una fiesta y una invitación para ir a un funeral, la mayoría decidiríamos ir al funeral, pero la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto. ¿Y por qué razón? Pues por la misma razón que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, esas palabras fueron escritas por un hombre muy sabio, el hombre llamado Salomón. Fue el rey más sabio sobre toda la tierra. A este hombre Dios se le presentó y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo: dame sabiduría. Salomón escribió muchas partes de la Biblia, dentro de ellas es el libro de Eclesiastés, y en este libro él nos da la sabiduría que Dios nos comparte, la sabiduría que Dios le dio. Y en el capítulo 3 es lo que quiero compartir hoy. Es un capítulo muy claro donde nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aquí nos dice para qué hay tiempo en este mundo. Dice: tiempo de nacer y también tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice el siguiente versículo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La Biblia nos dice aquí que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo también para morir. Incluso en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, él dice que Dios ha prefijado los órdenes y los límites de los tiempos y los límites de la habitación de las personas. ¿Qué significa esto? Dios desde antes ya decidió cuándo vamos a nacer, dónde vamos a vivir y también cuándo y dónde vamos a morir. En el libro de Hechos capítulo 17 Dios dice que ya está prefijado todo eso. Porque también la Biblia dice aquí: hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. A veces no lo entendemos, la mayoría de las veces no entendemos por qué en este momento mueren las personas. Pero la Biblia dice aquí, en el versículo 11, varias cosas que quiero compartir con ustedes. Dice: en primer lugar, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vamos a ver un contraste entre Dios y el hombre. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hablando cuando Él creó al hombre, Adán y Eva fueron seres humanos sin pecado, los hizo hermosos. Dios hace las cosas hermosas. El problema no está en Dios,
El problema está en los seres humanos. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero los seres humanos, ¿qué hacemos? Lo echamos a perder. Los seres humanos nos vamos hacia el pecado. Incluso nuestros primeros padres, Adán y Eva, se fueron al pecado, y de ahí todos nosotros nacemos con ese problema. Nacemos pecadores, o con el pecado original, como se le dice también. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, y nosotros, los seres humanos, no lo hacemos así. Ahora vamos a ver qué más hace Dios. Dice aquí, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Todos nosotros tenemos algo que nos dice, algo que nos indica que no somos nada más para este mundo, que hay algo más allá. Y es lo que ahorita decía Rafael, ¿verdad? Que incluso las oraciones de otros credos dicen que hay inmortalidad. ¿Por qué? Porque eso Dios lo ha puesto en cada persona. Ha puesto eternidad. Sabemos que no somos como los animales que solamente viven y mueren y se acabó su vida, su existencia. Nosotros no somos así. Dios nos hizo completamente diferente. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios puso una eternidad en nosotros. Por eso las personas buscan de una u de otra manera llenar ese vacío que hay. Y no lo van a encontrar hasta que no reposen en Dios. Hasta que no reposen en Dios. Ahora, Dios pone eternidad en el corazón de ellos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Los seres humanos tratamos de ocultarla. Tratamos de ignorar esa parte que nos dice que no somos solamente para este mundo, que hay algo más allá. A veces tratamos de ignorar, no hacemos caso y solamente queremos enfocarnos en este mundo y en esta vida. La muerte es un día que nos recuerda, no estamos aquí para siempre. No tenemos la vida comprada. Podemos algunos tristemente morir infantes, pero no tenemos la vida comprada. Aunque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Si no estamos preparados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir con el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Vamos con Jesús, no nos va a querer recibir, pero no, Él nos va a recibir. Al que a mí viene, dijo Él, no le echo fuera. ¿Qué sentido hay? El sentido de que en esta vida todos nosotros nacemos pecadores, somos pecadores por naturaleza y vivimos en esta... Vamos a recordar hace una semana más o menos, todos estaban cantando cantos de Navidad, ¿verdad? Y recordando que realmente Cristo vino a salvarme, ¿sí o no? No hay otra manera de salvación. Si no vamos con Dios, pues estaremos lejos de Él. Dios, no traten de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué pasa esto? Los padres vemos que nuestros hijos no nos comprenden las razones y las reglas y las instrucciones. ¿Cuánto más nosotros seres en que Él hace lo que quiso hacer y confiar en Él? Los que son creyentes, a los que están en cualquier tribulación. Dios puede consolar cualquier problema. Muy buenas noches. Las escrituras en Juan capítulo es una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y creo que esa pregunta todavía sigue. ¿Cuál cree que sería? Que sí. ¿Qué cree que sería? Que sí. Sí, le pregunto a los niños más pequeños y les digo, ¿crees en Jesús? Dicen, sí, creo en Jesús. Y de verdad, apenas si creían en Él, si creían en lo que Él decía. Más bien dice Él, yo soy la resurrección y la vida. El que fue prácticamente incluso fue un personaje histórico. Crecemos, nos reproducimos y al final, ¿qué sucede? Morir. Sí, pero tendríamos que agregar algo más. Para Él hubo el tiempo de la resurrección. Eso fue algo muy asombroso. De ahí en fuera todos los seres humanos, excepto el Señor Jesucristo, hasta este momento, es el único que ha nacido, ha muerto, pero ha resucitado. Y la Biblia dice, si crees esto, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús murió, fue sepultado y resucitó? Esa es la gran pregunta. ¿Crees verdaderamente que Él murió, fue sepultado y que resucitó? De allí en fuera nadie más lo ha hecho. Pregúntese usted, vaya a la historia, vaya a los libros de historia, nadie más ha resucitado de entre los muertos. Solamente Cristo
ha vencido la muerte al tercer día, resucitó. Y lo hizo, ¿sabes para qué? Para que todo aquel que cree no muera eternamente, sino que un día también sea resucitado como Él. Esa es la promesa que Él tiene. ¿Para quiénes? Para todos, sí, pero para todo aquel que cree. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Verdaderamente crees eso? O tal vez estás creyendo en tu religión, tal vez estás creyendo en tus buenas obras, tal vez estás creyendo en muchísimas otras cosas. El problema es que no crees en lo que Él hizo. Que Él murió en la cruz, fue sepultado, pero ¿qué cosa hizo al final? Resucitó. Y la Biblia dice que el que cree en Él, entonces también resucitará con Él. Amén. Resucitará con Él. No está muerto, Él está vivo. Y tú puedes acercarte a Él y puedes clamar por ti, puedes clamarle porque dices, Cristo, tú eres un Dios, tú eres aquel que puedes consolarme, tú eres aquel que puedes darme la fortaleza en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tú no eres un Dios muerto, tú eres un Dios vivo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que no le adoramos